están, amigos? Esto es Eclesia Podcast. De mi parte y de mi querido hermano Josías García, estamos dándoles la bienvenida en este tercer episodio, ¿no? Bienvenidos a todos, muy contentos, seguimos acá, seguimos dándole y creemos que esperemos que esté siendo de bendición, así que hoy vamos a dar lo mejor ahí con todo, en el nombre de Jesús. Bueno, el episodio anterior estuvimos hablando un poco acerca de nuestra experiencia siendo activados en lo sobrenatural y creciendo un poco en este ámbito y entendemos por ahí que esto nos daba pie a poder seguir profundizando en un tema que entendemos es crucial para la iglesia y es la necesidad que tiene la iglesia de caminar en el poder del Espíritu Santo, pero también de poder vivir como el Evangelio completo, ¿no? Poder vivir todo aquello que se vio en Jesús, que se vio en la iglesia, que vemos retratada en Hechos. Así que no sé qué pensás vos, Josi, pero este es un grandísimo tema. Muy amplio también, ¿no? Sí, nos pasó cuando grabamos lo anterior, que bueno, entendemos que el Señor nos va llevando a un desarrollo y bueno, dijimos, vamos a quizás hablar de dones, pero ahí David me escribe y me dice, me parece que antes de eso deberíamos proponer este tema. Y creo que es crucial porque no sé qué pensás vos, pero creo que podemos llegar a ser muy tendientes a los picos, ¿no? O a los extremos. Y veo que los extremos, no sé, pongo un ejemplo, un hombre de Dios, bueno, la mayoría quizás ha leído o no, si no lo recomendamos, el libro Los Generales de Dios, que es un libro un poco honesto en el sentido de que pone los logros de grandes hombres de Dios y también las cosas que quizás no entendieron en su tiempo y demás. Y creo que muchas de las cosas tuvieron que ver con los extremos. Y creo que estamos llegando como generación a lo que dijo el Señor, ¿no? Y Dios quiera que sea así, que hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón maduro, no de un varón perfecto. Y si hay algo que tiene la madurez es que quizás no tiene tantos picos, tantos extremos, y esperemos que este episodio pueda contribuir a esa mirada integral, podríamos Tal decir. cual, sí. Yo tengo la sensación, no sé vos, pero como que viví en mi corta vida cristiana, viví eso de ver como modas, ¿no? En la iglesia, o ver como olas de revelación que a veces se transformaron como en modas y era de pronto esto y todo era eso. No sé, yo recuerdo, por ejemplo, el tiempo en donde soñar, ¿no? Y hay que soñar y que sueñes y que, o viste, no sé, otro tiempo de la intercesión y otro tiempo de... Yo creo que realmente la revelación es progresiva, aún uno ve eso en la palabra, o sea, cuando uno ve la Biblia se da cuenta también que la revelación de Dios a la humanidad ha sido progresiva, pero entiendo también que la iglesia no debe quedarse solamente con algo que Dios le ha permitido entender, sino buscar la plenitud de todo lo que Dios es, la plenitud de todo lo que Dios tiene para derramar sobre nosotros. Y creo que es un gran desafío. Vos recién hablabas de este tema de los extremos, y uno cuando estudia la historia de los avivamientos y de grandes avivadores, se da cuenta de que justamente encerrarse en solo una cosa o quedarse con esto que vivían terminó siendo para muchos como el final o como una tumba, ¿no? Suena una palabra fuerte, pero la verdad que terminó como enterrando muchas veces cosas que quizás uno te da la sensación que Dios quería hacer que eran Mm. mayores. Yo sabes que hace un tiempo descubrí algo, no sé qué pensás, ¿no? Pero mirando la vida de estos grandes hombres de Dios, hubo grandes hombres de Dios en las cuestiones del poder de Dios, no sé, podemos nombrar muchos, y hubo otros grandes hombres de Dios en cuestión de las escrituras, en cuestión de más la maestría de las escrituras y demás. Pero no sé, yo propongo esto, a ver qué pensás. Yo creo que detrás a veces de los errores de extremos, hay un versículo que resuena en mi mente y es, ay del solo, porque cuando cae no hay quien
lo levante. Y yo creo que a veces muchos de nuestros errores está porque no nos hemos atrevido también a tener ciertas relaciones con gente que complemente lo que nosotros vemos. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, por la asignación que Dios me dio, quizás pueda tener un enfoque por mis dones y demás hacia un área, ¿no? Es el área que a mí me hace efectivo. Pero después tengo relaciones y personas que me ayudan también a ver otra parte. Entonces yo creo que una de las formas que el enemigo tiene de hacernos caer en ciertos extremos, ya sean los que somos más tendientes a lo sobrenatural o las personas que son más tendientes a que naturalmente les sale más la doctrina y esto y aquello y lo otro. Yo creo que las relaciones nos equilibran y aún el apóstol Pablo dice, todos vemos en parte. Entonces yo necesito tu parte, vos necesitas mi parte, yo necesito la parte de otro. Y yo creo que a veces los grandes hombres de Dios, y no por querer hablar nada de ninguno de ellos, porque solo nos queda honrarlos y aprender de lo que quizás no llegaron a hacer, pero si yo, por ejemplo, soy de lo Sí, sobrenatural y solo me rodeo o solo, y como que toda otra voz pierde o todo lo que otro tenga a mí no me sirve, yo puedo quizás caer en un error que a veces decime si te parece, ¿no? Pero a veces, o errores doctrinales vienen a veces por falta de ciertas relaciones que Dios use para equilibrarme. tal cual. No, no, yo pienso exactamente lo mismo. Creo que evidentemente Dios por eso diseñó a la iglesia como un cuerpo y como un complemento. Y creo que es una gran tentación muchas veces el aislarse cuando uno también experimenta algo que otros no comprenden. Para mí, cuando Mm, hablamos de lo sobrenatural, pasa mucho esto. O sea, yo lo vi en mis propios padres, por ahí ser formados en un contexto en donde lo sobrenatural no se entendía, no pinchaba ni mm. cortaba y vos eras un raro, ¿entendés? Y eso, por supuesto, en ellos provocó cierto aislamiento, pero porque no te quedaba otra, ¿no? Es como que, la Mm. verdad, gracias a Dios, la iglesia que nos toca vivir a nosotros, a mi generación, a tu generación, está permitiendo aún este tipo de conexiones que a ellos yo lo veo, siendo la generación anterior, no tuvieron la oportunidad de poder experimentarlo. Porque creo que es clave lo que decís para poder sostenerse en el tiempo viendo qué cosa me hace falta y qué cosa puedo dar a otros, ¿no? Y cómo poder complementarnos Mm. para, de vuelta, eh, crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo y ser este varón maduro del que estabas hablando antes. Yo creo que ahí hay algo que es fundamental. Sí, yo creo que comprender lo que tenemos para dar nos hace efectivos, ¿no? No sé, yo tengo un don de profecía, Dios me dio un llamado así. Comprender lo que Dios depositó dentro de nosotros nos hace efectivos, pero yo creo que comprender lo que otros tienen nos hace completos también. Por ejemplo, yo no podría hoy, si alguien me pregunta a mí, no sé, José, vos cómo llegás a esta etapa en tu vida donde quizás tenés cierta claridad en lo que Dios te llamó a hacer, y no podría solo explicarlo desde, bueno, se me reveló, no, tuve personas que me complementaron. Mientras yo estaba mirando a veces mis dones, mi mamá estaba mirando mi carácter. Y no es que yo haya descuidado mi carácter, pero a veces el enfoque en cierta área produce que uno a veces no esté mirando. Una vez me pasó que iba en el auto y bueno, te habrá pasado, ¿no? Y literalmente no vi un tremendo auto que venía del costado derecho y no entendí por dónde pasó. Llegué a pensar, viste, a espiritualizarlo, decir el enemigo, viste, pero después el que iba conmigo me dijo, no, José, todo auto, por más bueno que sea, tiene un punto ciego. Y ese día es como si Dios me hubiera hablado de que todos nosotros, por más que tengamos muchos dones o cierta gracia, todos tenemos un punto en el que necesitamos al distinto a nosotros. Y creo que eso es tan importante porque me pasó a mí y se está poniendo un poco relacional el podcast y no sé por qué, pero una vez el Señor habló a mi corazón y me dijo, José, vos querés que te equilibren libros y yo quiero que te equilibren personas. Te digo lo que me dijo a mí.
Yo buscaba, por ejemplo, ok, leo este libro de lo sobrenatural y también leo este libro de tal cosa, y si bien obviamente tengo un equilibrio, o leo la Biblia y tengo un equilibrio entre este tema y este otro tema, empecé a ver que también Dios me había puesto relaciones que a mi vida apuntaban a cierto lugar. Por ejemplo, mi mamá apuntaba a mi carácter, tal persona apuntaba más a mis dones, tal persona más a tal cosa. Y dejarme o dejar que sus opiniones y que su enseñanza penetre en mi corazón o influencie en mi corazón me ha complementado y no tenía la ansiedad de tener que yo mismo buscar todo el equilibrio, ¿viste? Y yo creo que estamos en ese camino. Sí, y es un gran desafío. Creo yo que el problema un poco viene cuando de vuelta hay una falta de apertura a ciertos temas. Creo que acá es donde viene el tema de ver cómo una iglesia puede no buscar ser completa o puede no buscar tener una visión integral. Creo que ese ha sido un drama para muchas iglesias locales. Y yo veo en realidad el problema más grave de cuando uno habla del poder del Espíritu Santo. Sinceramente, tengo la sensación, por supuesto que esto es según la denominación, pero tengo la sensación de que es más fácil tener apertura a la doctrina, no sé, a la teología, a profundizar en la palabra, pero cuando comenzamos a hablar del poder del Espíritu Santo es como que la cosa se pone para muchos es rara, ¿viste? Y hay como cierto resquemor, ¿no? En tener como completa apertura y permitirle al Espíritu Santo eh, nutrir a la iglesia de esto que es tan necesario. Yo, como vos lo contaste, pensaba justamente en esta semana, o la semana pasada, ya no me acuerdo cuándo fue, que esto necesita ser previo a los dones, porque a veces me he dado cuenta, pateando la iglesia de acá y de allá, ¿no? Que a veces no se es consciente de cuántas herramientas el Espíritu Santo tiene para darnos que nos facilitarían la tarea que tenemos que hacer. Porque la tarea que tenemos que hacer, en realidad, lo tiene al Espíritu Santo de protagonista. O sea, no somos nosotros con nuestras propias fuerzas, sino más bien es Él trabajando en el corazón de la gente a través de nosotros. Y para eso justamente Él nos ha dado dones, Él nos ha dado gracia, Él nos ha dado un montón de cosas, ¿no? Que son claramente sobrenaturales. Yo creo que la transformación de nuestro corazón es una obra sobrenatural, que solamente el Espíritu Santo puede provocar y que por supuesto utiliza una iglesia que está despierta a esto, que está abierta a esto, porque el Espíritu Santo no va a poder obrar donde no se lo invita y donde no se le permite manejarse con libertad. O sea, yo creo que necesitamos el poder del Espíritu Santo absolutamente para todo. Justo en estos días leía o releía en realidad la historia de Elías y, y me asombraba un detalle que no es menor cuando después estamos hablando del capítulo 17 y 18 de, de Reyes, si no recuerdo mal, Primera de Reyes, y en, ¿te acordás que el capítulo 17 tenés la sequía, que en realidad Dios mismo lo usó a él para desatar esa sequía, pero en el capítulo 18 Dios lo usa también para que esa sequía tenga un final. Y cuando esa sequía tiene un final, en realidad le dice a Acab, mira, anda, volvé a tu palacio porque el aguacero se viene. Y tiene un detalle ahí que parece una pavada, pero dice que él se ajustó el cinturón y el Espíritu Santo vino sobre él y él llegó corriendo a la misma ciudad donde iba el rey Acab antes que el rey. Llegó corriendo pero por el poder del Espíritu, o sea, antes de que cayera el agua y antes de que llegara el rey. Y yo pensaba, creo que es un retrato de cómo necesitamos poder para lo extraordinario, porque en realidad Elías acababa de hacer cosas extraordinarias, o sea, hizo caer fuego del cielo, Dios lo usó para que vuelva el agua después de tanto tiempo de sequía, pero también para las cosas ordinarias, o sea, para lo que nosotros podríamos hacer aún con nuestras propias fuerzas. O sea, todo lo que Él tiene para darnos le pone un plus a lo que hacemos que en realidad permite que realmente la tarea de la iglesia en la tierra tenga completo sentido. Yo creo que más es un problema de conciencia que de dependencia. O sea,
porque de dependencia Dios sabe que lo necesitamos para todo. Jesús dijo, sin mí, nada. Entonces, en realidad lo Tal necesitamos cual. para todo. Y como decís vos, yo creo que es un problema más de volvernos conscientes de esa necesidad que de tenerla, porque de tenerla la tenemos. La creamos, no la creamos. Es un problema más de volvernos conscientes. Yo una vez leyendo cuando Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer, es como que, aunque va a parecer un poco flashero el comentario, es como, ok, ¿cuánto es el tamaño de esa nada en mi vida? ¿Qué es nada para mí? No, nada es solamente no puedo ministrar en una iglesia y ver milagros sin él. Bueno, eso es obvio. Pero yo creo que una de las obras del Espíritu Santo en nosotros y cuando nos dejamos moldear es que el tamaño de esa palabra nada va creciendo, ¿no? Sin el Espíritu Santo no solo no Claro. puedo predicar, sino que sin el Espíritu Santo no, o sea, eso va creciendo hasta que yo creo que lo que hace es nos hace experimentar una libertad tan grande eh, que después ya nos acostumbramos en el buen sentido tanto a esa libertad que no podemos vivir sin ella. O sea, cuando hemos experimentado el caminar, eh, no sé, el aconsejar a alguien desde esa gracia, el predicar desde esa gracia, el vivir desde esa gracia, yo creo que se hace un lugar del que nunca queremos salir. Yo recuerdo el libro La práctica de la presencia de Dios de este hermano Lorenzo, que él tenía este método de vivir en la presencia de Dios como Elías, ahí en 1 Reyes 17 que dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y él hablaba que él aprendió a hacer cosas tan sencillas desde la presencia de Dios que ya no podía volver atrás y ese mismo envión lo hacía vivir en el Espíritu. Y yo creo que estamos llegando a ese tiempo. Y si podríamos identificar, no sé, te propongo identificar alguna de las razones por cual alguna persona quizás no puede entrar en esa vida. eh, una de las que yo creo es que la mala enseñanza, por ejemplo. Cuando a nosotros se nos bloqueó y se nos dijo que el Espíritu Santo, nada, no está para hoy, que sencillamente sirvió para que los apóstoles escriban las cartas de la escritura, pero ahí se detuvo su obrar. Yo creo que esa enseñanza incompleta puede producir también un cristianismo incompleto en ese área. Otra que se me ocurre, aparte de la mala enseñanza, es pensar que esa vida es solo para algunos, ¿sí? Un punto que ya hemos tocado antes, ¿no? Pero pensar que es solo para algunos, que es solo para... y lo tercero que yo pienso que también puede ser es, ok, ¿cómo entro en esa vida del poder del Espíritu Santo? ¿Sí? Entonces, en una puede ser, ok, una mala enseñanza, una enseñanza incompleta, en otra puede ser, bueno, lo que acabamos de decir, pero la pregunta es cómo yo puedo empezar a caminar, ¿no? Yo si pudiera dar un tip, y después te pido que lo sigas vos si querés, es, yo cuando fui a la palabra y vi el libro de los Hechos, tantas veces el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, digo, ¿cómo acceso acá? ¿Cómo acceso acá? En mi caso fue reconocer mi necesidad de Él, porque si uno lee la Biblia no puede no reconocerla, y tener una oración sincera, decir, Espíritu Santo, tan sencillo como decirle, te quiero conocer tu voz, quiero conocer cómo guiabas. Y aunque parezca algo tan sencillo, produjo en mí un inicio de algo que, bueno, después se fue desarrollando. Yo pensaba en el Evangelio de Juan. No sé si te acordás cuando Jesús dice que el enviado em, tiene de alguna manera el espíritu sin restricciones. El espíritu se puede mover en él sin Mm. restricciones. Y yo creo que a veces no nos damos cuenta, creo en parte por esta falta de conciencia y por tantas cosas a las que le hemos dado lugar en nuestra vida, no nos damos cuenta cuántas limitaciones le ponemos al Espíritu Santo. Y en realidad creo que el origen de esas limitaciones, por supuesto, puede ser cosas como las que estás enumerando recién, las que estabas enumerando recién. Pensaba, hablando de la mala enseñanza, cuánto mal le ha hecho, sinceramente, a la iglesia esta posición que muchos denominan, por ejemplo, el cesacionismo, ¿no? El creer que los dones cesaron, el creer que la obra sobrenatural del Espíritu a través de capacidades que solamente Él podría desatar se terminaron, como decías, con el último apóstol, ¿no? Bueno, justo hablando de este tema también
charlábamos la importancia de conocer la historia de la iglesia, ¿no? A mí Mm, por haber estudiado historia, siempre me ha apasionado hurgar un poco en el pasado y uno puede encontrar en escritos extrabíblicos, pero de los primeros 3 siglos de la iglesia, que el poder del Espíritu Santo siguió siendo como lo habitual. Eh, uno encuentra en muchos lugares cómo aún seguían habiendo profetas en el, no sé, en el año 200 y algo, dando vueltas antes de que el cristianismo se institucionalizara en el Imperio Romano, etcétera. Después, por supuesto, desde la Edad Media empieza como un periodo donde vemos que la espiritualidad se va diluyendo y a lo sumo entre los padres de la iglesia, perdón, entre los padres del desierto y todos estos buscadores medio frikis de Dios, hay muchas experiencias sobrenaturales, pero los primeros siglos de la iglesia tienen a la iglesia viviendo el poder del Espíritu de una manera em, habitual, ¿no? Cotidiana. Y yo creo que es una necesidad poder tener esta revelación para también poder comprender qué es lo que Dios está esperando de nosotros. Yo estoy convencido de que si Dios va a venir a buscar a la iglesia que Dios va a venir a buscar, es una iglesia que aún ve la gloria y el poder de Dios en mayor medida que la iglesia primitiva. O sea, estoy convencido de eso. Por eso este tema es una necesidad. hay un versículo que tratamos antes de empezar a grabar, que hoy me anoté a la mañana, que está en Mateo 22, versículo 29, ¿no? Y acá los saduceos venían hablando sobre la resurrección y le hacen una pregunta al Señor. Y Mateo 22, 29, para mí, Jesús da como decían los padres del desierto, una potogema, ¿no? Una sentencia, Una- una sentencia fuerte. Y él dice, entonces respondiendo Jesús, le dijo, erráis, ¿no? Y me llama la atención que el libro de Santiago, el apóstol Santiago dice, hermanos míos, no erréis, punto. A mí me llama la atención que exista ese versículo, porque no es que dice no erréis, coma, haciendo tal cosa, dice no erréis. Y cuando yo lo leí, digo, Señor, o sea, para el cristiano está esta vida de no errar. ¿Y cómo puede ser que yo no erre? Y acá dice, Jesús dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y yo creo que si nosotros nos ponemos a pensar desde una escala personal hasta una escala denominacional gigante, hasta donde podamos estirar el principio, casi toda nuestra vida, casi todo error, viene por estar faltos de uno de estos dos componentes para mí. Eh, Al ignorar las escrituras, podemos usar el poder de Dios por ahí de maneras que no fue llamado para ser usado. Y al ignorar el poder de Dios, podemos usar las escrituras de una forma. Entonces yo creo que en esta máxima Jesús fue, hay un pastor que vos y yo amamos mucho, que es el pastor Bill Johnson, y él dice que Jesucristo es la teología perfecta. Y en él se ve claramente esto, ¿no? Él es la palabra hecha carne, pero también al ser la palabra hecha carne, él vivió guiado y lleno del Espíritu Santo. Y yo creo que Dios está levantando en este tiempo una generación eh, que abraza esto del Señor, ¿no? Como decir, ok, Señor, yo amo el poder de tu Espíritu, amo orar por los enfermos, amo ver gente llena del Espíritu Santo, amo caminar en lo sobrenatural, necesito tu poder, pero también entender que si por eso yo descuido las Escrituras, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, el apóstol Pablo, que cuando empieza Primera de Corintios le dice, a ustedes no le hace falta nada en cuanto a los dones. Pero cuando va a Corintios 13, dice, hermano, no quiero que ignoren acerca de los dones. Entonces yo me hice una pregunta y digo, pero si los corintios tenían todos los dones, ¿por qué en el 13 le dice que ignoran sobre los dones? Y yo creo que los que tenían los corintios era la experiencia de los dones, pero le faltaba la escritura acerca de los dones, porque en mí personalmente, creo que en vos fue lo mismo. Yo primero experimenté cosas pero que sin el entendimiento bíblico no hubiera sabido cómo manejarlas, cómo compartirlas,
cómo usarlas de una manera sana, de una manera que dé gloria a Dios. Entonces, yo creo que no sé si la palabra es equilibrio, pero en esto que dijo Jesús, si nosotros decimos, ok, abrazamos las escrituras y el poder de Dios y le ponemos fuerzas a las dos cosas, creo que no podemos fallar. Tal cual. No, no, yo creo que la palabra es fundamental para lo que el Espíritu Santo quiere instruirnos. Y creo que todo don, aún, si nos vamos a meter a hablar de los dones del Espíritu, demanda madurez y tiene un proceso de crecimiento, tiene un proceso de desarrollo que aún uno comprende a través de la Escritura. Y aún por la Escritura nosotros comprendemos que hay dones aún que podríamos ambicionar, y por la Escritura comprendemos que hay dones que se podrían complementar a los que ya tenemos. Y por la Escritura comprendemos en realidad que esto es mucho más amplio de em, lo que a veces nosotros logramos apreciar. Yo creo que hay un gran problema en desconocer la Escritura y hay un gran problema en dejar de lado el poder. Creo que la iglesia, de alguna manera, se ve diluida en su capacidad funcional, ¿no? En todo lo que puede llegar a ser, pero cuando la iglesia está parada sobre el fundamento de la palabra y le da lugar al Espíritu Santo, creo que podemos hacer un desmadre, ¿no? En el mundo de las tinieblas, haciendo retroceder todas las obras que el enemigo ha plantado en la tierra. Yo me acordaba de un pasaje cercano a este que leíste en Mateo, es Mateo 23, 23, en donde Jesús, por ahí en otro contexto, pero también dándole con un palo, ¿no?, a los religiosos de ese tiempo, hablaba acerca de lo importante de practicar esto sin descuidar aquello, ¿no? En el contexto, en realidad, hablaba acerca de la hipocresía por ahí, ¿no? Que daban la hipocresía de los fariseos, que por ahí daban el diezmo, pero se olvidaban de la justicia, de la misericordia. Yo creo que eso retrata bien de algo que no le puede pasar a la iglesia. No podemos hacer esto y descuidar lo otro. O sea, la vida cristiana demanda que nosotros apreciemos todo lo que Dios puso delante nuestro, todo lo que implica esto, y que tengamos el desafío realmente de poder vivir un evangelio completo. Y que la iglesia, en realidad, que es tan rica en funciones, en dones, en capacidades, en individualidades, pueda dar a conocer a este mundo a un Dios que está recontra interesado de intervenir en la vida de cada uno, em, y aún de transformar, ¿no?, todo lo que vemos para que el cielo se refleje en la tierra. Yo creo que nosotros no podemos descuidar ninguna de las dos cosas, ¿no? Mi sueño es ver a una iglesia que está caminando en plena revelación de la Escritura, pero que también en la práctica se ve como el Espíritu Santo se manifiesta con poder. Y creo que es nuestra oración constante, ¿no? Y nuestro trabajo aún en la iglesia local que nos toca pastorear a cada uno. Ver una iglesia madura por la revelación, pero que también en el día a día vive el poder del Espíritu Santo como algo cotidiano. Hay un modelo, ¿no?, de iglesia que para mí tuvo éxito en esto. Y no lo tuvo éxito porque sí, sino que creo que tuvo éxito porque el Señor lo guió a eso. Pero a mí, no sé a vos, creo que a vos también me gusta leer las historias de la Escritura, pero observar principios en los que yo me puedo parar para poder ponerme en un lugar para recibir esa misma gracia. Y en Hechos 13 para mí está el modelo de la iglesia que impactó el mundo. O sea, de Hechos 13, de la iglesia de Antioquía, sale el ministerio apostólico que impacta el mundo entero. O sea, que es el apóstol Pablo y Silas en su comienzo, y Bernabé, perdón. Pero si lo leemos en Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, pero es un principio. Yo creo que así como esto estaba en una iglesia, puede estar en un corazón, ¿no? Y dice que había profetas y maestros. Y a mí siempre me llama la atención, porque vos decís, ok, el profeta estaba mirando ángeles que subían y bajaban, y el maestro estaba mirando la escritura, y yo digo, wow, o sea, había profetas y maestros, dice los nombres, pero en el versículo 2 dice, ministrando estos al Señor. Me llama la atención algo, y es que no dice que los profetas estaban
solo enfocados en la profecía y los maestros solo enfocados en la Claro, doctrina, sino que ellos se unían mirando a Jesús, ministrando a Jesús. Y yo creo que cuando hablamos del poder de Dios y de las escrituras, claramente los profetas están buscando la realidad de Dios, escuchando la voz de Dios, teniendo sueños de Dios, y también obviamente las escrituras, pero los maestros están más viendo que todo sea bíblico, que nada se salga del riel de la Biblia. Y yo digo, en Hechos 13 se pudo. ¿Por qué? Porque dice, ministrando estos al Señor y ayunando. O sea, ahí hay algo clave, ¿no? Y es, el centro no era mí, lo que yo tengo, yo. El centro era cómo yo puedo con lo que tengo ministrar al Señor. Y me llama la atención también el segundo punto, es el ayuno, porque si algo hace el ayuno, eh, es que nosotros doblegamos esta vida de la carne, esta vida del yo, esta vida del ego, para que el Señor tenga ese lugar que le pertenece. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Y yo pienso, hermano, que Antioquía es un modelo que todos podemos tener, o sea, no eran solo maestros, ni eran solo profetas. Entonces, podían estar juntos, pero podían estar juntos cuando ellos mismos no eran el centro, sino cuando ministrar al Señor sea el centro. Y yo creo que este es un principio que nosotros podemos orar para nosotros mismos y decir, Señor, dame un corazón como Antioquía. Quizás hay gente que está mirando este podcast y dice, bueno, José, yo o David, yo, en mi iglesia no hay profetas y maestros. Bueno, pero vos te podés transformar en un corazón Antioquía, mirá qué nombre, ¿eh? En un corazón que diga, yo quiero valorar la voz de Dios, lo que Él está diciendo, le los pusiste, sueños. le pusiste el título al capítulo. Está bueno. Y quiero también valorar lo que la Sí, escritura dice. Y lo que me llama la atención es que este modelo de honrar las escrituras y honrar lo que el Espíritu está diciendo hoy también, atrajo la voz del Espíritu Santo. Y yo creo que eso, así como le pasó a una iglesia, le puede pasar a un adolescente, a un joven, a una familia, a un pastor que quizá no está mirando y dice, che, no sé cómo conectarme con todo esto. Bueno, tomar acciones concretas que honren la voz de Dios hoy y tomar acciones concretas que honren la palabra de Dios, eh, las escrituras, ¿no? Principalmente. Pero yo creo que si así como Antioquía fue una iglesia de la que nació un ministerio que transformó el mundo como lo se conocía en ese momento, así va a pasar hoy también. Y tenemos un desafío y es poder estar juntos, profetas y maestros, ¿no? exacto, exacto. No, sí, muchos de nosotros lo que conocimos más bien es iglesias dirigidas por maestros o iglesias dirigidas por profetas, dirigidas en el sentido de, con esa perspectiva, ¿no? Con una perspectiva muy, muy puesta o en la enseñanza o en lo profético, pero qué importante este complemento y qué importante que este complemento nazca en nuestro corazón, nazca en nuestra vida. Creo que ese es el desafío más grande que hoy podemos llegar a dejarles a través de este episodio, porque entendemos, porque y siempre lo compartimos, ¿no? Que el deseo de Dios es poder levantar una iglesia completa, es poder levantar una iglesia que camine en el poder del Espíritu Santo sin desconocer la Escritura, sin dejar de lado lo que Él desea hacer en nuestro carácter, en todos los ámbitos de nuestra vida, y que Jesús, como hoy lo decías en esta frase, ¿no? Jesús sea el centro de absolutamente todo, ¿no? Esta frase de que Jesús es teología perfecta, yo creo que lo resume tan bien, porque en realidad, al fin y al cabo, Él es nuestro estándar y estamos apuntando con todo lo que hacemos y con todo lo que somos a poder reflejarlo. Porque si el mundo va a tener esperanza es porque lo ve a Jesús en nosotros, lo ve a Jesús en la iglesia. Entonces, creo que no habría mejor manera de terminar este episodio, de poder orar por este tema, de pedirle al Espíritu Santo que se nos revele como con todo lo que Él tiene, ¿no? Con todo lo que Él desea ver aún en nosotros y que aún pueda despertarnos a lo que decías vos, Josi, ¿no? Acciones concretas, tanto en el lugar que la palabra de Dios tiene sobre nuestras vidas cada día, como también el hecho de accionar para ver el poder de Dios en nuestra vida cotidiana. No sé si no querés orar por esto, hermano, y vamos cerrando. Sí.
Sí, yo quisiera orar y también decir que una de las formas que uno tiene de acercarse a eso que le falta es honrando al que lo porta, ¿no? Es muy Y da importante para otro tema. honrar. Sí, da para otro tema, pero yo creo que obviamente uno puede mirar un profeta o alguien que se mueve en dones y decir, esto no es bíblico, o esto es una herejía, o esto lo que sea. Pero hay otras personas que, lejos de estar diciendo herejías y demás, simplemente portan algo que hoy vos o yo no podemos entender y, y honrar lo que la persona aporta. Hace que esa gracia que esa persona tiene comience a fluir en mí. Yo creo, y vamos a orar, el apóstol Pablo dijo, hasta que todos lleguemos, hasta que todos lleguemos. Y ese es el diseño de Dios, que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y si hay algo que creo que la iglesia, y me pongo en primer plano, debemos modelar, es esa humildad. Porque a veces lo que necesitamos de Dios está en un envase humano, ¿no? Y a veces decimos, Dios, quiero esto. Te diré que casi siempre, Sí, te diré que casi sí. siempre, o sea, como que Dios nos obliga en realidad a conectarnos con otros y a Y humillarnos. una forma también correcta es orar, orar por otros, orar por el cuerpo y conectarnos con esa vida que Dios ya puso. ¿Querés que oremos? Vamos a orar y espero que este episodio te haya bendecido. Padre, gracias, gracias por este tiempo en el que podemos abrir nuestros corazones y compartir, Señor, desde el lugar y el tiempo en el que estamos, Señor. Ponemos este episodio, Señor, como aquel niño puso esos panes, Señor, y esos peces en tus manos, y te pido que vos multipliques, Señor. Si alguien Sí, mirando, Señor. Señor, realmente tenía preguntas de cómo accesar a esta vida, Señor, que sencillamente, Espíritu Santo, vos vengas en el nombre de Jesús y abras el corazón, Señor. Que abras el corazón, Señor, que alumbres los ojos del entendimiento. Señor, oramos, Señor, para que crees en nosotros este corazón que creaste en esos hombres de la iglesia primitiva de Antioquía, hombres, Señor, que pueden valorar el mover de tu espíritu eh, también en otras personas, Señor. Y también oramos por la iglesia, Señor, la de Argentina y la de todas las naciones. Señor, crea pequeñas y grandes comunidades como Antioquía, Señor. Señor, con asignaciones distintas, pero con un enfoque, Señor, similar. Ministrar al Señor, Señor. Oramos que sea incrementado, Señor, sobre cada uno de los que estamos mirando, de los que estamos participando, Señor, de esta charla, que sea incrementado el hambre por ministrar al Señor, Sí, Señor. Señor. Y declaramos que así como fue con Antioquía, sucederá con nosotros, que se escuchará la voz del Espíritu Santo dando dirección certera, Señor, para movimientos, Señor, que van a impactar barrios, ciudades, naciones, Sí, para Señor. tu gloria, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gente linda, muchas gracias por estar conectados ahí. Déjennos sus comentarios, sus impresiones y aún, no sé, temas que quizás van saltando acá. Yo la verdad que vamos hablando y se me cruzan tantas cosas de decir, che, esto es para otro episodio y esto es para otro. Hay tanto para hablar, pero Se bueno, va armando. se va armando. Estamos para servirles. Gracias por estar. Nos veremos en el próximo episodio.